en donde el partido no ves una cierta diferencia entre el Estado y el partido, en donde el poder lo tiene todo el partido, en este caso el Partido Comunista Chino. Es ahí donde tú ves la diferencia fácilmente entre la ideología en la práctica en materia política y en materia económica. No importa el partido político que esté en la Casa Blanca, la política de Estado americana siempre será a favor de Israel. Quizás los diplomáticos, la comunidad internacional diría, vamos a enfocarnos en detener los ataques contra los palestinos para que no mueran más, y el tema haitiano puede esperar un poco más. Con el triunfo de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre pasado en Estados Unidos, muchas cosas a nivel internacional se replantean, porque Donald Trump tiene una postura política sobre temas internacionales y sobre los aliados y sobre el enemigo, que es un poco diferente de las políticas que han seguido los demócratas con Joe Biden como presidente en los últimos 4 años. El tema del Medio Oriente, por ejemplo, es un tema de altísima preocupación. Para los dominicanos pareciera que está demasiado lejos, pero no lo es. Nuestro presidente de la República es de origen libanés y está, digamos, de alguna manera hubo una celebración cuando Luis Abinader ganó las elecciones en una comunidad en el Líbano. Y hemos invitado a Jorge Saade Caret, que es un politólogo con experiencia en asuntos internacionales, con altos estudios en situación de conflictos en el Medio Oriente, y es además el director de una firma de estudios que se llama Momentum Research and Consulting Group. Él es experto en asuntos en el Líbano, es de origen libanés, aunque su nacionalidad es venezolana. Está viviendo desde el año 2019 en la República Dominicana, en Santo Domingo particularmente. Y nos interesa sobre todo comenzar esta conversación por la parte de... Hay casos que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en El Salvador hay un presidente de origen palestino, que es Nayib Bukele, pero es un hombre de una política de derecha y además muy, muy conservador, con intenciones dictatoriales, hay quienes le asignan eso. En tanto que en México, que tiene una posición, un gobierno de izquierda, hay una presidenta de izquierda, pero es de origen judío, Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿cómo esto del origen de los presidentes puede tener algún tipo de referencia política sobre lo que pasa en el Medio Oriente? ¿Le ponemos mucha atención? ¿Le ponemos poca atención en América Latina? ¿Lo vemos lejos, como lo estamos viendo los dominicanos? ¿O es algo que no nos toca a nosotros? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por estar aquí. A usted por la invitación y a los televidentes que nos están viendo por sus pantallas de acento. Hay que verlo muy cerca, Fausto. Bien, porque a pesar de que está cruzando el océano, todo lo que pasa en esa región, y en realidad todo lo que pasa en el mundo, tiene incidencia en lo que ocurre en República Dominicana. Ahora bien, el tema del origen de los presidentes, yo particularmente pienso de que no hay una relación. No es una relación directa de que si este viene de origen libanés o viene de un origen del Medio Oriente, incide en su política o en su pensamiento. Por ejemplo, el caso que tú tocaste muy interesante de Bukele, a pesar de que lo describiste como de derecha, sí, con muchísimas políticas de tendencia dictatoriales, es de origen palestino. Y los palestinos tienden a ser todo lo contrario, con una ideología antiimperialista. Antiimperialista, muy bien, exactamente. Han sufrido mucho el tema de la represión y de la persecución y el despojo de sus tierras por parte de los judíos. Efectivamente. Entonces, encajonar o enlatar el tema de estos presidentes con su descendencia, no hay muchísima relación. Ahora bien, y lo hemos visto en la práctica, no hemos visto un Bukele defendiendo la causa palestina en El Salvador, no. Todo lo contrario, no. Se la lleva muy bien con los americanos, a pesar de todo, sí. Y de la misma manera con China, es decir, un líder pragmático. Bien, entonces el tema... Junto con el presidente argentino, Javier Milei, es el más proamericano de los presidentes de la región. Muy trompista, no muy americano. Vamos a empezar a delimitar, tienes toda la razón, muy trompista.
De hecho, y tú lo manejas muy bien porque creo que lo vi en tu página, en esa llamada que tuvieron ambos presidentes, uno electo en su calidad, el otro de Milei, Trump calificó a Milei como uno de sus preferidos, en América pues, Latina. en América Latina. Entonces, hemos visto como el bloque ya empieza a dividirse, a emerger esas ideologías pro-trumpista, pro-occidente en América Latina. Y eso lo ve muy bien Fausto. China está muy cautelosa de lo que está pasando en el continente, lo ve muy bien también Rusia y otros países que tienen muchos intereses en esta región del planeta. Ya. Lo que pasa es que, Jorge, hay que comenzar a ver a Trump de una manera diferente. Lo veíamos como un outsider, como un antisistema, como un tipo rico que venía a desbaratar el estatus. Sin embargo, se ha convertido en una marca. Con sus gestos, con sus posiciones políticas, con sus extremos, se ha convertido en una marca. Y parece que afecta positivamente a sus aliados. Por tanto, hay expectativas en Europa, Francia, por ejemplo, sobre un resultado electoral potencial posible a favor de grupos de derecha. Igualmente en Brasil, con Bolsonaro, que se decía el Trump primero de América Latina, pasa lo mismo. Entonces, como que el hecho de que Donald Trump llegue al poder y se instale en enero próximo del 2025 favorece las posiciones de derecha. Eso es verdad. Mira, como politólogo que soy, no tiendo a caer en ese discurso de derecha e izquierda. Porque, Fausto, tú sabes que hay muchas vertientes hoy en día. El tema, por ejemplo, encajonar a un Milei, a un Bukele en derecha, junto a Trump no necesariamente es así porque, por ejemplo, el caso de Trump es netamente un conservador proamericano, en donde en materia económica apuesta muchísimo la Reserva Federal Americana. Frente a lo que sería el caso de Milei y el caso de Bukele, a pesar de que no compagina mucho con el progresismo o con el socialismo del siglo XXI de América Latina, en materia económica no son netamente conservadores, sino van más allá del tema liberal o en el caso de Milei el tema libertario. Entonces, volver a ese discurso del siglo pasado, Fausto, del mundo bipolar, la estructura internacional, de izquierda a derecha, creo que está un poco fuera de contexto, desfachado y arrastrando lo que pasó el siglo pasado para encajonarlo hoy en día. Ha cambiado el mundo. ¿Es pragmatismo político? Más pragmatismo político, piensa más en lo que ocurre en sus países, piensa más y se apegan al interés nacional, a la política de Estado, que a ideologías del siglo pasado. Pero son personas que rechazan las posiciones de izquierda, que rechazan el liberalismo, digamos, de la izquierda como se ha entendido, cierto socialismo, cierto estado, digamos, del bienestar o estado protector. En materia económica, en materia económica, por ejemplo, lo que tú hablas de los libertarios. Efectivamente. Que son absoluta libertad del mercado para hacer lo que el mercado entienda. Sin la participación insignificante pública del Estado. Ahora bien, creo que más allá es una lucha contra el totalitarismo. Porque hemos visto que también ha habido regímenes totalitarios de derecha, hay muchísimo en Asia, aunque no lo creamos, y también hay totalitarismos de izquierda, también hay democracias normalmente que son totalmente de izquierda y no hay ningún tema con el tema de la libertad o el sistema político. Es decir, es más una frente de lucha a favor de la libertad, pero es más al tema de pragmatismo, de lo que busca el Estado, política de Estado y las necesidades que busca satisfacer ahora Trump a su llegada nuevamente al poder. Pero hay un combate muy fuerte entre Estados Unidos y China, con Trump o con Biden. El tema de el aumento de la competitividad como consecuencia del desarrollo de la República Popular China. Yo creo que eso como que ha dejado de lado el problema del socialismo. ¿China representa el socialismo o China representa un Estado, digamos, con abundancia, con riqueza, con gran productividad, que no toma en cuenta la cuestión de la explotación del hombre por el hombre, como lo planteó Carlos Marx o Federico Engels? Voy a sumergir aquí, Fausto. ¿Okay? Para mí, China, en la práctica,
sin duda alguna es un sistema netamente liberal. Liberal. Efectivamente, no es ningún secreto para nadie, lo importante es industria que hay. Fausto, si tú has ido a China, que creo que puedo asegurar que lo has hecho, ves ese tema de la industrialización, bien, no se cumplen netamente esas pautas socialistas que marcó Engels y Marx hace ya varios siglos. Pero o Mao Zedong, por o Mao Zedong, Mao está más cercano. Más cercano, efectivamente, ¿no? y que le compete muchísimo más, como el caso de Mao Zedong. Sí. Bien, entonces, en materia económica, Fausto, creo que es netamente un sistema liberal. O como dicen en esta parte del mundo, neoliberal, apuesta al sistema de mercado. Pero en la parte política, Fausto, ahí sí que no optan por los principios ideológicos del liberalismo. El partido único. El partido único, ahí sí se ve no solamente el socialismo, sino el partido comunista chino, en donde el partido no ves una cierta diferencia entre el Estado y el partido, en donde el poder lo tiene todo el partido, en este caso el Partido Comunista Chino. Es ahí donde tú ves la diferencia fácilmente entre la ideología en la práctica en materia política y en materia económica. Ya. Porque en China hay ricos, muy ricos, hay actividad privada, hay empresarios, hay medios de comunicación, hay actuación, no hay persecución ideológica, como la puede haber, por ejemplo, en Corea del Norte. Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. U otros países donde sí practican tanto en la parte económica el socialismo por tanto como en la parte comunista política. Por tanto, es políticamente medio liberal, porque no permiten un partido de oposición. No, netamente comunista. No, tú dices que no hay perseguidos en China. No hay muchísima libertad de expresión en China. Persecución ideológica, digo. El que practica el capitalismo, el que emplea personas, el que crea mano de obra, el que crea riqueza, en China hay muchos ricos. Sí, es el segundo país después de Estados Unidos con mayor cantidad de millonarios. Con mayor cantidad de investigadores privados. Efectivamente. Hay actividad económica internacional por parte de empresas que no son estatales. Efectivamente. ¿O hay simulación? ¿Huawei es una empresa estatal simulada como una empresa privada? Son pragmáticos los chinos. Vieron lo que está funcionando en Occidente y lo pusieron en práctica. Y ha funcionado. Ya. Vemos, es muy difícil obviar a China del esquema internacional. Ya. Pero China se ocupa menos de discutir con los países la cuestión ideológica o política que Estados Unidos. China no cuestiona políticamente, ni al talibán, ni cuestiona un régimen autoritario, ni una dictadura de derecha, nada de eso. China no ve el negocio, no la política. Le importa solamente el sistema, el internacionalismo proletario no existe para los nada. chinos. Sí existe en su discurso contra el tema de Taiwán, la República de una sola China. Sí. Ahora bien, hay un tema que pasa desapercibido en los medios. Bien, yo sé que este programa lo están viendo hasta los diplomáticos chinos, y es la presencia militar china en el Cuerno de África. Es decir, también un expansionismo militar chino importantísimo. Pero eso tiene muchos años. Tiene muchos años, pero algo muy importantísimo. Ellos comenzaron su presencia decisiva en África, comenzando por Sudáfrica, dieron mucho apoyo, mucho desarrollo, financiaron actividad industrial, minería, tierras raras. Todo eso lo hicieron los chinos hace ya muchos años en África. No, pero hablo de la parte militar, donde establecieron bases militares y hay fuerzas chinas desplegadas en Djibouti, por ejemplo. Entonces, ese es un... Djibouti es un lugar, un país muy pequeñito. Tiene más bases militares que MOL, ya te puedes imaginar esa proporción, Fausto. No solamente está la China y bases militares, es decir, algo hay importante en ese Cuerno de África que para que los chinos se desplegaran ahí es por algo. Ya. Entonces, no, porque ellos han expandido su presencia a nivel universal. Efectivamente. Para contrarrestar el tema de Taiwán, hemos visto que como en América Latina han virado o han optado por dejar atrás a Taiwán y apostar más a Pekín, como la verdadera heredera de la República China. Creo que solamente Honduras queda como país. Y Paraguay. Y Venezuela, perdón, Nicaragua. No, Nicaragua hay una importante relación con los chinos porque están construyendo el nuevo canal. Son los chinos los que lo están construyendo. Sí. Y además, lo que volvemos a hablar, esa tendencia de apoyar la conducta o la ideología antiimperialista, bien, apuestan a irse por China y después de irse por Rusia, frente a Taiwán que tiende a ser más pro-occidente, pro-americano. ¿Y cuál es la situación, la posición de China frente a los conflictos en el Medio Oriente? Muy interesante tu pregunta,
Fausto, el gobierno de Pekín, como tú muy bien dijiste, no se inmiscuye en temas así. ¿Qué hace ellos? Aplican la diplomacia. Recientemente llevaron a cabo una cumbre en donde participaron los líderes palestinos. Recuerda que son varios líderes. Participaron los líderes de la OLP, los que están en Cisjordania, gobernando de jure y de facto. Participaron, si mal no me equivoco, los de Hamas, la parte política, e invitaron a altas personalidades a este conflicto para hacer un llamado a la paz en Medio Oriente. No se inmiscuye tanto, no le interesa muchísimo el caso de Medio Oriente porque se las lleva bien tanto con los israelíes, donde tienen intereses económicos, como la parte de los árabes. De los árabes. Sí. Por ejemplo, con Irán, ellos tienen muy buenas relaciones. Se la lleva muy bien con Irán, se la lleva muy bien con los países del Golfo Pérsico. ¿El Golfo? Se la lleva muy bien con todo el mundo por el tema económico que prevalece. ¿Los Emiratos Árabes Unidos? Sí, cuando me refiero a todos los países del Golfo Pérsico, me refiero a esa monarquía: Qatar, Emiratos, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Egipto. Se le llama muy bien los chinos, porque apuestan a esa política de una sola China en medio. ¿Y cómo es la relación de los chinos con Israel? Sé que en varias oportunidades China ha hecho un llamado en contra de los ataques de Israel y alentando la paz en Medio Oriente. Pero sumergirse, ponerse el traje de Salvador frente a los palestinos, no veo una China interesada en ese tema por ahora. Ya. ¿Y tú crees que el triunfo de Donald Trump podría exacerbar los ánimos más de lo que ya están con el tema de Israel, los ataques en Gaza, la ocupación propiamente de Gaza, más la intervención en el Líbano? Perfecto, buena pregunta nuevamente, Fausto. En relaciones internacionales hay metamensajes. Hemos visto que los principales nombramientos que ha hecho o anunciado Trump son en materia de política exterior y más hacia Medio Oriente. Vamos a hacer un repaso tú y yo. Recientemente nombró por encima de todos los países al primer embajador, que en su caso es el embajador americano, ante Israel. Bien, ya ahí te da un indicio de la importancia que tiene Trump y su política exterior en esta región, ya nombrando y elogiando muy bien al próximo embajador que va a ocupar la Casa Blanca y nada más y nada menos que Jerusalén. Seguidamente ya nombró de igual manera al enviado de Estados Unidos en Medio Oriente, que es una especie de diplomático que maneja esos asuntos allá. Ya tiene su secretario de Estado, supuestamente, según la prensa, Marcos Rubio, que tú más que nadie sabes cuál es la posición que él tiene. Claro, entonces, radical de derecha. Efectivamente. Entonces, Fausto, ya con ese indicio y esas pistas que está dando Trump, te está ya alentando, te está dando cambios de luces de lo que posiblemente para él será una muy importante estrategia y agenda en su política exterior. También de igual manera ya nombró a su embajador ante las Naciones Unidas. Y todos estos perfiles... Es una mujer. Una mujer, déjame, Stefanik. No sé, no me acuerdo el nombre, pero dejó a Haley afuera y lo nombró en un título. Entonces, Nikki Haley, que también fue precandidata en el Partido Republicano. Entonces, pero que fue su secretaria, su representante en Naciones Unidas. Efectivamente, y defendió muy bien a los Estados Unidos frente a esas intenciones de esta organización, de molestarlo, de reconocer a Palestina como Estado, de apoyar muchísimo a Israel. Parecía, según analistas, supuestamente decían que parecía más la representante de Israel que de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Pero esos 5 nombramientos que ha hecho Trump, también ha hecho el de la CIA, entre otros, ya mencionó supuestamente quién será el jefe del Pentágono, ¿verdad? Sí. Entonces te da la importancia en la política exterior de Trump, que es muy de que va a apoyar muchísimo. Un joven que no tiene experiencia en materia militar y que es apenas un áncore de un presentador de televisión de Fox. No, pero es un veterano de guerra. ¿Es un veterano? Es un veterano de guerra, estuvo en la guerra de Siria, importantísimo, estuvo desplegado en Afganistán. Entonces le da una medianamente lectura de lo que está pasando en Medio Oriente. Ya. Es decir, son indicios, son pistas, metamensajes. ¿Cambiará Estados Unidos la política de 2 estados para Palestina e Israel con el presidente Trump? Wow, ¿O eso seguirá igual? Wow, Fausto. Cambiará el tema de... Mira, vamos a la gestión pasada de Donald Trump. Él rompió con esa... Cambió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ya con Jerusalén. Ya, esa es una cosa fundamental. Que tú rompes ya con la política que la mayoría de la comunidad internacional apoya de la solución de 2 estados. Los 2 estados. No solamente trasladó la embajada, sino que también reconoció la soberanía israelí en Cisjordania. Es decir, rompes automáticamente con esa solución de 2 estados. Ahora bien, de igual manera,
hubo un acercamiento, gracias a Trump, entre algunos países árabes con Israel. Es decir, hago este tipo de medidas, pero también apoyo el tema de la diplomacia para un poquito bajar los ánimos en ese entonces en el tema del conflicto árabe. Pero yo creo que va a patear muchísimo más la mesa y no creo que sea nada a favor de la solución de dos estados. Por el tema de que va a ser más aguerrido, tiene la legitimidad de la población. ¿Tú crees que estas perspectivas que se están viendo ahora ayudan a estimular una solución rápida, negociada entre la autoridad palestina, Hamas y el Estado de Israel? No, para nada. Nuevamente vengo aquí con una síntesis que la formuló la embajadora Zoed Karam. Ella dice que en virtud de la decisión de Trump de no financiar ningún tipo de guerra, Israel va a continuar sus ataques y sus bombardeos en sus frentes. Pero con el financiamiento de Estados Unidos. Con el financiamiento de Estados Unidos, que no es ningún secreto para nadie. Entonces, va a acabar y va a ser muy explosiva la situación que va a vivir Israel en Medio Oriente contra las frentes que tiene contra los palestinos, Hezbollah y posiblemente Irán, y por eso estima de que va a empeorar muchísimo más la situación en Medio Oriente, que va a incidir en República Dominicana y en todo el mundo. ¿Se extenderá en el Líbano la actuación de Israel? Claro que sí, sin duda alguna. Hemos visto que recientemente el nuevo secretario de Defensa israelí dijo que no va a haber ningún alto al fuego hasta cumplir sus intereses. El nuevo secretario el nuevo ministro de Defensa, perdón. Israelí, que tú conoces. Era el ministro de Exteriores. Efectivamente, antes. Israel Khan, creo que se llama. Sí. Dijo que no es ningún secreto para nadie que los bombardeos y la iniciativa y el frente que está haciendo Israel contra Hezbollah en el Líbano va a continuar. Y más aún con un presidente Trump muy animado a apoyar a Israel en todas sus aventuras en Medio Oriente. ¿Y qué detiene a Irán frente a Israel con todas las actuaciones que ya ha tenido Irán en su territorio y en su entorno de seguridad con actuaciones de Israel? Muy bien, Fausto. Por ejemplo, el asesinato de un líder de Hamas que estaba en Irán. En Teherán, ahí en las narices de los mismos líderes. En una zona de seguridad. Efectivamente, y también los últimos ataques aéreos que ha hecho en Irán, eso jamás antes visto. Sí. Sin duda alguna, hay dos únicas opciones, Fausto. La primera opción es que esto fue en el marco del laboratorio que tengo con la embajadora Cara. Hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán de que no continúen los ataques contra Israel. Esa es la primera opción. Un acuerdo entre Estados Unidos con el presidente Biden y el secretario de Estado ahora, Blinken. Sí, de que ambos llegaron a un acuerdo para no continuar atacando a Israel. Esa es una de las opciones que nosotros meditamos. Mientras que la segunda es, míralo siempre como una especie de teoría de los juegos. Tú conoces muy bien la teoría del prisionero. Está la segunda opción, que sería que ya Irán sabe que si continúa con sus ataques o busca la eliminación de Israel, en ese intento va a desaparecer el mismo Irán. Entonces son esas dos únicas opciones, una especie de diatriba de que o logro un acuerdo con Occidente, Estados Unidos e Israel para no desaparecer yo, o busco la eliminación, la destrucción de Israel, pero busco paralelamente está allanada la opción de que también voy a desaparecer. Entonces están sopesando cuál de las dos opciones. Hemos visto que ha sido puros ataques puntuales por parte de Irán y por eso nos dan indicios de estas dos únicas opciones, Fausto. Bien, vamos a hacer una pausa, una primera pausa en este diálogo con Jorge Saade Caret. Es un politólogo venezolano con experiencia y estudios en el Líbano, que conoce muy bien todo lo que está pasando en el Medio Oriente y nos está orientando sobre los efectos que tienen estos fenómenos políticos en Occidente y particularmente en Estados Unidos sobre la situación de guerra que hay en este lugar específico del mundo. Muchas gracias. Volvemos en un momento. Jorge, me interesa tu reacción frente a las grandes manifestaciones que ha habido y expresiones incluso de medios de comunicación muy fuertes, advirtiendo que lo que está haciendo Benjamín Netanyahu con el ejército de Israel es una masacre y es prácticamente una extinción de la comunidad palestina que se ha establecido en Gaza.
en la población de Israel hay un porcentaje, creo que un 20% de palestinos como parte de Israel, pero no tienen representación política o es muy pobre la representación política. ¿Tú crees que realmente Netanyahu va a poder continuar esta guerra hasta donde él desea, hasta terminar finalmente con el peligro que podría representar Hamás o cualquier otra denominación política armada? Yo creo que sí, más con la llegada de Trump al poder, sin duda alguna, porque si el tema de la oposición política interna israelí hemos visto que no ha sido lo más contundente. Ahora bien, con el tema de los palestinos en Israel hemos visto que hay árabes que son de la etnia árabe y son ciudadanos israelíes y sí tienen representación ante la Knesset, el Parlamento El israelí. Parlamento. Bien, son importantes políticos que apoyan las soluciones de los estados y buscan frenar esta expansión y los ataques de Israel contra sus frentes que tiene en la región. Ahora bien, pienso que no solamente tiene la opinión pública en su contra, la comunidad internacional en su contra, los activistas también en contra de Netanyahu. Hemos visto también que Los tribunales, el Tribunal Internacional, la Corte Penal Internacional que lo ha juzgado. Efectivamente, y hemos visto que nada ha sido lo suficiente para poder detenerlo. Y ahí se evidencia una vez más el apoyo que tiene Estados Unidos y Occidente a favor de los intereses que tiene Israel de defenderse o de atacar o hacer sus planes expansionistas en la región. Y tanto así que el tema que tú muy bien conoces, el caso de su exministro de Defensa que lo canceló, ¿lo destituyó? Lo destituyó por un tema de la decisión de llevar a los judíos ortodoxos, movilizarlos como reservistas al ejército, pero es una línea delgada que tiene Netanyahu, no lo permitió, lo destituyó y puso a este nuevo como ministro de Defensa. Es decir, que también es un político viejo un zorro político de Netanyahu que está haciendo todas sus jugadas dentro del país para continuar con su guerra. Ya. Pero el apoyo de Estados Unidos a Netanyahu ha sido muy evidente. El hecho incluso de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, sea de origen judío, es también un elemento de apoyo. Si Blinken se ha movido con rapidez, siempre ha sido en apoyo de Israel. Igual los países europeos, Alemania se movió rápidamente a favor de Netanyahu. Y hubo ataques incluso en un momento un poco vergonzoso para el propio primer ministro de Alemania, que en el aeropuerto hubo el canciller alemán, tuvo que esconderse, tirarse al suelo, hubo algún tipo de ataque que aparentemente le puso en riesgo. Yo siempre repito esto y quiero ser lo más claro posible viendo las cámaras. No importa el partido político que esté en la Casa Blanca, la política de Estado americana siempre será a favor de Israel. Ya. Bájense de esa nube, aléjense de esa teoría de que no, quizás los demócratas hablando un poco el tema del apoyo americano a favor de Israel es irrelevante. Siempre y cuando haya el apoyo estadounidense, Israel va a continuar con sus aventuras en Medio Oriente. Ya. La presencia rusa y la influencia rusa en este momento en el conflicto del Medio Oriente, ¿tiene algún efecto? ¿O Estados Unidos considera que esto, digamos que Rusia está concentrada en Ucrania y que en definitiva no va a seguir expandiéndose la influencia de Putin en el Medio Oriente? Interesante. Así como nosotros en este hemisferio vemos la importante influencia que tiene Estados Unidos, allá en esa parte del mundo se nota mucho la influencia que tiene Rusia en la región. Ven al Putin como el líder del mundo, ven a Putin como el abanderado del mundo multipolar, de que es el que nos va a salvar del imperialismo americano. Así hablan los importantes líderes y analistas en Medio Oriente. Ahora bien, creo que Rusia está muy agobiada con el conflicto que ha llevado él en el este europeo. Tiene la OTAN, tiene Occidente, tiene a Estados Unidos ahí en territorio ucraniano y le ha complicado sus objetivos de expandirse hacia Europa. Aquí es donde vuelvo con la diatriba. Fausto, hay unos analistas que destacan que ha habido una importante relación y aporte entre Irán y Rusia en contra de Israel, mientras que otros, que yo tiendo
a seducir esa parte. Pienso que ¿Y la mano oculta de China? China no creo mucho. Si habría una mano en ese continente sería la rusa. La rusa. Y hasta la otra parte que dicen de que Rusia tiene muy buena relación con los israelíes, Putin tiene muy buena relación con Netanyahu, el pueblo y los oligarcas, los empresarios rusos la tienen muy buena, son amiguísimos de su contraparte israelí, y creo que apoyar a los iraníes sería contraproducente. Ahora bien, hay un tema de que presuntamente Irán le envía petróleo a Rusia, Rusia produce petróleo y Rusia exporta petróleo. Es decir, no veo ningún interés energético de Irán. Hay que recordar que mientras más hegemones haya en ese continente, es una competencia para Rusia. Es decir, una Irán débil, una ayatolá tambaleando, es de beneficio para Rusia y también para China. Estamos viendo un continente donde está minado de hegemones. Está la parte rusa, está la parte japonesa, está la parte iraní, Pakistán, India, Arabia Saudita, entre otros países. ¿Cree que la desaparición de los líderes históricos con un gran peso específico en el Medio Oriente ha sido un factor para el crecimiento de este conflicto? Simón Pérez, Yasser Arafat, también la parte Menachem Begin, panárabe, como el caso de Nasser, el caso del egipcio, el líder egipcio del siglo pasado, también Yasser Arafat del caso palestino. Pienso que son indicios que motivarían al otro surgimiento de nuevos líderes. Ahora bien, la importancia de estos nuevos liderazgos, seguir los pasos de estos líderes, de continuar con sus primicias, continuar con su ideología, adaptado a la realidad, que creo que debe ser fundamental. Pero Israel ha ido descabezando ese movimiento y ubica y cercena a todo el que saca un brazo, la cabeza. Entonces no hay con quién negociar. El tema es, con la parte palestina. Sí, me refiero a la parte palestina, por supuesto. Bueno, el caso de los israelíes hay comunicación, aunque pienso que esto ya está muy mermada y condicionada con la parte de Cisjordania, lo que sería Mahmoud Abbas, el presidente palestino. Mahmoud parece ser poco poder. Sí, tiene mucho poder en Cisjordania, más no en la parte de Gaza. Es decir, ha habido una especie de conversaciones, pero el caso fue en Gaza con Hamas. Hay que recordar que el que está gobernando de facto esa parte, ese enclave palestino, es Hamas, más no la OLP ni Abbas, que de por sí son antagónicos, lo que sería la parte de Hamas con los que están gobernando en Cisjordania. Entonces, hay unos que, con el simple hecho de la solución de dos estados, volvemos a la parte, el caso de los palestinos moderados, para llamarlos así, en la parte de Cisjordania, Mahmoud Abbas, OLP, los herederos de Yasser Arafat, apoyan la solución de dos estados. La suscribieron el siglo pasado, no es un secreto para nadie. Mientras que la parte de Hamas, que son los que forman parte de esa organización, los hermanos musulmanes, no están muy de acuerdo con la solución de dos estados. Fausto, apoyan a la eliminación total de Israel y la creación de solo un estado palestino. Entonces hemos visto cómo esta divergencia de ideologías, de posiciones, de condiciones, Fausto, condicionan el crear una especie de entendimiento de acuerdo de paz entre las partes. Y en el caso del Líbano, ¿Hezbollah representa una postura vinculada con el Estado o es una postura fuera de los que gobiernan actualmente el Líbano? Wow, muy buena pregunta, Fausto. El tema de Hezbollah, hay que recordar que a pesar de que tiene una ala militar. Armadas, o sea, son militantes, tienen su fuerza, tiene ejército, tiene todo, y quizás muy por encima del ejército del Estado libanés. También tiene una parte política, es un partido político de los cuales no solamente los chiitas libaneses los apoyan, también hay muchísimos católicos, ortodoxos que apoyan a Hezbollah y apuestan por ellos para defenderlo contra las intenciones que tiene Israel de expandirse o atacar al Líbano. Vamos a ponerlo por esa parte. Ahora bien, en su calidad de partido político armado, Fausto tiene participación dentro del Estado como gobierno. Hay ministros importantísimos dentro de la cartera ministerial que ocupan, o sea, fundamentales como creo que el Ministerio de Salud, entre otros, que son indispensables. Ahora bien, la política de Estado libanesa es el de no reconocimiento de Israel.
tanto así que lo llaman como ente ocupante o tanto así que lo llaman Palestina. Tanto así, Fausto, unos casos curiosos que tú no puedes referirte a Israel en el Líbano. No te puedes referir. No puedes ni decirlo públicamente. Yeah. Entonces, coincide el tema de Hezbollah con la política de Estado libanesa. Ahora bien, hay que recordar que antes de este conflicto, sin duda alguna, había unas conversaciones indirectas mediadas por Estados Unidos entre Líbano con Israel, con unos temas de los yacimientos offshore que tenía el Líbano en disputa con Israel. Es decir, vemos la parte china, cómo las economías dosifican las relaciones, pero está muy por encima el tema del político, de la causa palestina que... Bueno, tradicionalmente Jordania ha sido un país con una posición no neutral, pero no es muy radical, digamos, la posición que tienen los jordanos frente a Israel. Incluso ha habido negociaciones. Tienen relaciones, Fausto. Tienen relaciones. Y entonces Jordania es un país que tiene muchos palestinos. Yo no sé si tiene tantos palestinos el Líbano como los tiene Jordania. Y en un momento hubo una reina de Jordania que era de origen palestino. La reina Ramia, creo. Que es la mamá del actual rey. Que es la mamá del actual rey. En el Líbano hay muchísimos palestinos, pero en su calidad de refugiados. Refugiados. Hay campamentos en el Líbano. Hay campamentos de refugiados palestinos que también han sucumbido con algunos ataques de Israel en lo que está llevando a cabo los bombardeos contra elementos de Hezbollah y armados de pro-palestinos en territorio libanés. Pero sí es importantísima la relación que ha tenido Jordania con Israel. Hemos visto dos tipos de reacciones o posiciones. Una fue el canciller jordano ante las Naciones Unidas haciendo llamado a la comunidad internacional para detener los ataques de Israel en Gaza. En Gaza. Pero también hemos visto cómo fuentes militares jordanas dijeron de que no van a permitir que drones o unidades voladoras iraníes sobrevuelen su territorio. Ha habido también reportes de inteligencia supuestamente de que hay misiles, hay sistemas tierra-aire jordanos que derribaron otras unidades de Irán que iban hacia Israel. Es decir, es un tema de velar por el interés nacional de ese país y de que no se incremente. Una posición moderada. Una posición moderada que coincide, Fausto, no es un secreto para nadie, con otros tipos de países de la región. Hemos visto recientemente la cumbre de la Liga Árabe con la Cooperación Internacional Islámica, donde se unieron todos estos países en contra de Israel, llamando el cese de los ataques israelíes contra países de la región, la eliminación o la no participación de Israel en Naciones Unidas. Es decir, ha habido como una buena posición diplomática de estos países para contrarrestar la influencia o lo que está llevando Israel en la región. Ahora bien, se evidencia una vez más lo inoperante, lo frágil de la diplomacia y de las organizaciones internacionales para detener el conflicto en Medio Oriente. ¿Algún contrapeso de Unión Europea, por ejemplo? Vi tu entrevista con la embajadora de Katia, ella misma, y dice que hay muy buenas relaciones entre ambas partes. Árabes con los palestinos, el importante balance comercial que tiene con los palestinos, la Unión Europea, las ayudas en materia humanitaria que ha enviado la Unión Europea a los palestinos y nuevamente hace llamados para reducir la tensión entre ambos frentes. Ya. ¿Hay alguna posibilidad de entendimiento después de la llegada de Donald Trump al poder en enero del 2025 o sencillamente tierra arrasada contra los palestinos en Gaza? Lamentablemente me ubicaría a la segunda opción que tú presentaste, Fausto. Yo sé que no es la que tú quieres escuchar, pero pienso de que un conflicto, y más en este contexto que hemos visto enfrentamientos directos entre Irán e Israel Sí. Acabaron ese conflicto palestino, pasaron a un nivel conflicto árabe-palestino, ya llegamos al meganivel que sería una guerra regional entre Irán e Israel. O sea, se acabó la guerra subsidiaria, Fausto, la guerra proxy se acabó. Entonces no lo veo a corto plazo. Hay teóricos que han dicho de que va a ser ya un hecho la expansión de la frontera de Israel en Cisjordania y cuidado en Gaza. Hemos visto que Netanyahu ha repetido en varias oportunidades de que jamás ya no va a gobernar ese enclave palestino, es decir, no va a terminar y mucho menos con el apoyo de Trump al poder. Bueno,
No es que hemos olvidado el 7 de octubre como una fecha, digamos, parteaguas en este tema de las relaciones en el Medio Oriente, pero el 7 de octubre fue el momento en el que el grupo Hamas tomó la iniciativa de penetrar territorio israelí y atacar comunidades y un grupo de jóvenes que fueron asesinados y secuestrados como parte de una acción de venganza y una demostración de fuerza de Hamas. Sin embargo, todavía hay quienes plantean que eliminar a Hamas resulta incluso imposible para Israel y para el propio Netanyahu, que hay un elemento de sobrevivencia de Netanyahu políticamente en Israel. Efectivamente, y lo hemos visto, que se ha salvado de varias convulsiones políticas, sociales, manifestaciones, y le están dando oportunidades para que ese plan de que tiene Israel contra los palestinos continúe. Ya, bien. Bien, vamos a hacer una segunda pausa, última pausa, en este diálogo con Jorge Saade, que es politólogo y experto en asuntos del Medio Oriente. Volvemos en un momento. Me gustaría que me ayudaras a entender, Jorge, cómo interfiere este conflicto en el Medio Oriente, en América Latina. En varios momentos me has dicho que sí, que hay una influencia, que lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Gaza, lo que puede pasar en Cisjordania y en el Líbano, bueno, pues también influye en esta región del mundo. ¿Cómo es eso? Sin duda alguna, Fausto. Vivimos un mundo totalmente globalizado, y un mundo donde reina y priva el tema de las relaciones comerciales, las relaciones de intercambio entre todos los países. Con el simple hecho de que estalle o continúe el conflicto en Medio Oriente, incide directamente el tema del petróleo. Porque nada más y nada menos hemos visto como ya el involucramiento que tiene Irán en el conflicto asusta a las bolsas internacionales, asusta a los inversionistas de que posiblemente el canal de Suez, que es el que sí, se ve afectado con la producción. Hemos visto que anteriormente Irán ha amenazado con detener el envío del crudo a los mercados internacionales, y esto ha afectado, ha replegado muchísimo a los inversionistas, y eso se refleja en el precio del petróleo, que afecta de manera directa e inmediatamente al bolsillo del dominicano, con el tema no solamente del combustible, sino que todo está funcionando con petróleo y lo indice directamente. Ya. ¿Y cuáles son otros aspectos en lo que esto puede influir? La atención, por ejemplo, de la comunidad internacional frente a otros temas relevantes, por ejemplo, la cuestión haitiana frente a República Dominicana. ¿Eso tiene algún efecto para nosotros? Quizás virar y girar todos los focos hacia lo que está pasando en Medio Oriente pierde la atención, el foco, la atención en otros tipos de crisis en la región. Pero de igual manera, aunque no lo creas, quizás aliente a la creación de otros mismos. Como están todos concentrados en lo que está pasando en Medio Oriente, quizás esos países donde tienen ese tipo de disputas o roces aprovechen de esta desconcentración e inicien lo suyo. Fácilmente el caso de Pakistán e India, hemos visto cómo se han acelerado o exacerbado el tema de las dos Coreas, China y Taiwán. O sea, es un continente problemático. Es decir, quizás los diplomáticos, la comunidad internacional diría, vamos a enfocarnos en detener los ataques contra los palestinos para que no mueran más, y el tema haitiano puede esperar un poco más. ¿Tú crees que esto sería, y lo acabas de mencionar, una oportunidad para China intervenir militarmente y capturar a Taiwán como parte de su territorio? Sin duda alguna, es su mejor momento, pero lo malo fue la llegada de Trump al poder. Es decir, fue en el peor momento que pudo haber optado esa decisión, tal y como si lo hizo Rusia durante la gestión de los demócratas. Tú más que nadie lo sabes, demócrata que está en el poder, Rusia que ha invadido territorio ucraniano. Trump llega al poder, esos 4 años se replegan los rusos y no se metieron con los ucranianos. Es decir, no es ningún secreto para nadie que todo el mundo apunta de que el fin de la guerra
ruso-ucraniana va a tener fin con la llegada de Trump. ¿Va a tener fin? Va a tener fin. ¿Así? Sí. ¿Tú estás confiado en que eso va a ocurrir? Yo estoy muy confiado de que va a ocurrir. Creo que el presidente Zelensky va a ceder. A ceder. Sí. Y le van a otorgar entonces que la OTAN va a dejar de intervenir en Ucrania. El tema de... Va a haber un acuerdo, pienso yo, debajo de la mesa en donde Crimea ya va a ser de facto territorio ruso, soberano ruso. Creo que Kiev va a suscribir un convenio de que más nunca va a ingresar a la OTAN, ni mucho menos la Unión Europea. Y es una guerra que fastidia y se ha vuelto engorrosa para ambas partes, también para los rusos. Bueno, pero ese es un triunfo de Rusia entonces. Si le bueno, Crimea, Rusia tiene el control de Crimea, pero no va a desde tener, el 2014. Pero no va a tener el control de las otras zonas ucranianas que tiene ahora. Del Donbass y de efectivamente, el este zona. ucraniano. Bien, entonces eso significa que cede Ucrania finalmente la pelea por el territorio que había Crimea. Sin duda alguna. Que es de algún modo un acceso al mar. Luego está la otra cuestión de si los rusos finalmente serían gananciosos en el caso de que Ucrania no entre a la OTAN. Pero no es una ¿O renunciaría la OTAN a ello o renunciaría Ucrania a entrar en la OTAN? Se pondrían fin a las intenciones ucranianas de formar parte de la OTAN y de la Unión Europea. Okay. O sea, volvería tal y como estaba antes del conflicto, que es lo que buscaban ambas partes. Ok, se pondrá fin entonces. Se pondrá fin. El tema del... Hemos visto como el discurso del presidente Luis Abinader ha dicho la importancia o la consecuencia que ha tenido este conflicto en la economía dominicana. Entonces, el simple hecho de que esta guerra tenga fin aliviaría un poco el tema de la economía dominicana con el tema de la inflación extranjera o inducida por los conflictos extranjeros. No sé si has visto la intervención de Jeffrey Sachs, un economista norteamericano que ha dicho que la responsabilidad de todo esto la ha tenido Estados Unidos porque ha incumplido los acuerdos que se hicieron muy temprano de que se iba a detener la expansión de la OTAN en los territorios fronterizos con Rusia. No lo he visto, esa declaración, pero sí he visto que han incrementado las fronteras de la OTAN en Europa y en países cercanos a Rusia. Hemos visto como el caso de Finlandia, que es un vecino que se sumó su a la neutralidad finalizó y se sumó a la OTAN. A la OTAN. Es decir, que esa idea que tenía Trump de revertir o no incrementar la frontera OTAN colindando con el territorio de Rusia, no lo ha logrado. Todo lo contrario, ha incrementado. Entonces se cae esa tesis rusa de que es por eso que llevó a cabo la invasión contra... Ciertamente, Jorge, ¿hay afinidad, cercanía, amistad, dependencia o qué entre Putin y Trump? ¿Qué es lo que hay? Mira, hay una amistad, ahí coinciden varios puntos ideológicos, no es ningún secreto para nadie. Hemos visto como el tema, me acuerdo... Simpatía, tú dices. Simpatía, amiguismo, coinciden en algunos pensamientos, en sus doctrinas y paradigmas, son hombres pragmáticos ambos. Hemos visto como el tema, lo ha dicho el mismo presidente Trump, yo me reúno con Zelensky y Putin y en menos de 24 horas con una botella de vodka pongo fin a esa guerra. También ha elogiado muchísimo Trump. ¿Esto es cierto? ¿Tú crees en eso? Yo creo que menos de 24 horas. Si lo lograron si lo lograron para el tema de los Balcanes, que para mí es la guerra yugoslava, los americanos con el acuerdo de Daytona, muchísimo menos tiempo le va a tomar para el caso ucraniano. Claro, son especulaciones, jocosas, curiosas que uno hace, pero al fin y al cabo nada va a saber, pero son indicios que nos está dando Trump con sus programas y sus promesas presidenciales, que era muy diferente a lo que nos prometían los demócratas. Vámonos a retroceder el tiempo. Hemos visto que los demócratas, Kamala Harris, alentaban al continuo apoyo de Estados Unidos, de Occidente y de la OTAN a favor de los ucranianos en la guerra. Y ese era uno de los puntos que diferenciaba las propuestas de los republicanos con Trump con los demócratas con Kamala Harris. Ya. ¿De quién depende más un acuerdo de paz? Porque ya los rusos y los ucranianos se sentaron en varios momentos a hacer negociaciones y fracasaron. ¿De quién depende? ¿De Putin o depende de Zelensky? Dependen de ambas partes, Son hombres totalmente orgullosos, bien, pero también depende de este personaje llamado Donald Trump,
de que dé ese primer paso, tal y como lo hizo en la península coreana, que jamás nadie se hubiese imaginado ese escenario y ocurrió. Es momento de que venga alguien carismático, outsider anteriormente. Tú estás hablando de las reuniones de Trump con Kim Jong-un, que Kim nadie se Jong-un. imaginó que hubiese pasado eso, ¿verdad? Te imaginas a los dos presidentes coreanos y un presidente americano cruzando la frontera hacia la parte norte. Sí. Bueno, posiblemente ocurra lo mismo ahora con los ucranianos y los rusos, donde venga un intermediario en su calidad de no beligerante del conflicto, como, bueno, mentira, venga uno como Trump y siente ambas partes y exponga cuáles son las condiciones para cumplir el acuerdo entre rusos y ucranianos. Una guerra que afecta no solamente a los dos países, afecta también a la comunidad internacional. Hemos visto cómo Rusia, su economía ha sido golpeada, no solamente por el tema de las sanciones, sino por el tema que una guerra consume muchísimo dinero, Fausto. Pero Rusia ha tenido beneficios importantes. Sigue siendo proveedora de gas, por ejemplo, a toda Europa. Eso, pese a las sanciones, no se ha detenido. Ni se van a detener, mueren de frío los Entonces los viene europeos. ahora el invierno, entonces van a seguir dependiendo de Rusia. Y Rusia está ganando muchísimo dinero. Hay muchos analistas que dicen que debido a ese tema es que inicia el conflicto entre ambas partes, un tema energético, de ese gasoducto que conecta Rusia con Nord el resto. Stream. No, ese es en la parte norte La a parte 4, norte. pero hay uno que conecta a Rusia directamente con los europeos mediante Ucrania, Alemania. que buscaban ponerle finos por Ucrania, que pasa que era ese gasoducto, que buscaban entorpecerlo y arruinar el negocio que tienen los rusos con los europeos. Ya. Y exportar ese gas importante que está en el Golfo Pérsico, bien, y llevarlo hacia Ucrania. Hemos visto también las iniciativas que tenía Trump durante su gestión pasada de venderle gas a los europeos que no sea de procedencia rusa. Es decir, alarmó al caso de Putin y por eso llevó a cabo esas invasiones. Bien. Bueno, y para nosotros entonces la perspectiva de detener el conflicto en Ucrania, es decir, pacificar Europa, más la continuidad del conflicto o el apaciguamiento del conflicto en Gaza, como consecuencia del empoderamiento de Netanyahu, todo eso, ¿qué nos trae a nosotros en la región? ¿Nos trae tranquilidad? ¿Nos trae bajos precios en los hidrocarburos? ¿Nos trae tranquilidad política? ¿Cómo es? Bueno, lamentablemente es agridulce porque se pondría fin a la guerra europea y el tema de la exportación de los granos en esa parte del mundo hacia República Dominicana y la relación urea y todo lo demás. todo eso bajaría de precio y alentaría y calmaría lo que te estaba comentando, la inflación con el tema del conflicto del este europeo. Pero no pasa lo mismo en el caso de Medio Oriente, donde posiblemente incremente los precios del petróleo, siempre y cuando continúen los choques directamente entre Irán e Israel. Es decir, es agridulce por una parte, pasa esto, pero la parte del conflicto en Medio Oriente perjudica muchísimo los mercados internacionales en materia energética. Es decir, no puede estar exento, no puede estar totalmente sólidas las fronteras en materia económica, va a haber consecuencias en la parte del país que posiblemente va a afectar el bolsillo del día a día del dominicano. Es decir, vamos a ver cómo se comportan los mercados. Hemos visto que solamente con el anuncio de la victoria de Trump incrementaron los precios del oro, algo importante para la República Dominicana. Sí. Se fortaleció el dólar frente al euro, mala noticia para la República Dominicana con el tema de la depreciación del peso. Sí. Es decir, ha habido como una especie de fluctuante con los mercados, pero yo creo que va a prevalecer el tema positivo. Sí, los mercados internacionales han reaccionado, digamos, en crecimiento muy positivamente y hay alguna gente que ha ganado mucho dinero en estos días. Es así, con el tema del Bitcoin, entre otras cosas. Bitcoin, por ejemplo, pero mucho dinero ha subido, mucho. Récords históricos en el valor del Bitcoin en el caso. Ahí. O las acciones de las empresas SpaceX, Tesla y compañía, que también han subido extraordinariamente. Por la buena conexión y relación que tiene Elon Musk con Trump, que recientemente lo nombró. Pero el tema de los bitcoins, yo sé que nos estamos apartando muchísimo, teóricos economistas en materia conservadora dicen que es algo inducido, que es una burbuja, Fausto. Es decir, no te sientas mal de que tú y yo nos metimos en ese negocio y nos estamos siendo millonarios con el tema del bitcoin, porque a largo plazo y con la llegada de Trump al poder, de que, como te dije en un principio, apuesta con el dólar, le gusta la relación con la Reserva Federal,
haya una especie de crisis con el Bitcoin más adelante. Ya. Eso significa que la apuesta que hizo Bukele en El Salvador, como primer país en reconocer la criptomoneda, ha sido positiva para Podría él. ser contraproducente. Podría ser sí, contraproducente. Muy para bien. los teóricos conservadores en materia económica, que Ya. yo voy por esa parte. Ya. Bueno, pues tengo que agradecer mucho a Jorge Saade Caret, politólogo venezolano que vive aquí en República Dominicana y que tiene su propia empresa, Momentum, de estudios de mercado, también mercado electoral. Mercado electoral y también en tema de marcas y empresas y todo Marcas y eso. empresas, de manera que muchas gracias por esta conversación y por las orientaciones que se derivan de tus palabras sobre estos conflictos internacionales que también nos afectan a nosotros como región del Caribe, nos afectan como país en particular y en las relaciones de mercado que tenemos con Estados Unidos y con Europa y otros países. Por ejemplo, el tema de los hidrocarburos. Somos consumidores netos. La energía en República Dominicana es fundamentalmente por hidrocarburos. Muchas gracias a Jorge por este diálogo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta luego, señores.